¿Quién puede danzar en cada temporada? Solo el que es libre en Cristo Jesús puede danzar en cada temporada. Es decir, en cada circunstancia, ¿no? Tenemos 4 estaciones y hay muchas personas se pueden quejar por las estaciones, que ahora es frío. Ahí es frío, pero esa estación de frío la hizo Dios. Cuando viene el verano, lo hizo Dios. En la primavera que vemos las flores y todo pertenece. Y así mismo como son las estaciones del año, que tenemos el invierno, que tenemos la primavera, que tenemos el otoño, el verano, cada estación habla de nosotros también, de nuestro estado, de cómo estamos, de cómo somos, de cómo pensamos. Pero solamente cuando tú tienes una libertad, tú puedes llevar tu invierno a tu primavera. Y aún en el invierno poder sentirte que estás en la primavera. Porque la felicidad es también un estado del corazón. ¿Ya? Nosotros podemos decir, hay un momento de felicidad, pero cuando tenemos momentos de felicidad son sublimes, y pueden pasar. Pero cuando nosotros tenemos gozo, eso permanece. Y el gozo solamente lo podemos tener en Cristo si lo hemos recibido. Gloria a Dios. Eso fue un preámbulo, un entremés para abordar el tema que el Señor hoy me ha entregado, que se llama verdaderamente libres. Nosotros somos verdaderamente libres. Quiero directamente pasar el versículo tema. Amén. Gloria a Dios. En Juan 8, 31 al 36, voy a leer completo este pasaje, versión Reina Valera, y dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, a los judíos que habrían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la parte, seréis verdaderamente libres. Padre, yo te doy gracias por estas palabras. Pongo este momento delante de ti, Señor. Sabes que dependo de ti, Espíritu Santo de Dios, que no se trata de traer una información, Padre, sino traer una palabra que se revele en el corazón de cada persona. Espíritu mío, que tú quites toda pasividad, Dios mío. Reprendo toda distracción, Dios mío, todo lo que quiere venir, toda ave de rapiña que se quiera robar la palabra, Padre, y que cada corazón aquí esté conectado con la palabra. Te lo pido. No me permitas decir nada que no es necesario decir en esta tarde, pero tampoco permitas que calle lo que es necesario implantar y sembrar en este día. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén. Amén. ¿Están aquí o estoy sola? No. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Pues esta es la palabra. Desde el principio, desde Génesis, Dios hablaba de una libertad. Y la libertad que Dios le expresaba al hombre, Adán y Eva, era la libertad de poder usar su libertad. Y eso es un poco, parece contradictorio, pero Dios le dio la oportunidad al hombre desde el principio de que tuviera una voluntad, de que él pudiera decidir entre el bien y el mal, es decir, entre obedecer y desobedecer. La palabra de Dios dice en Romanos 6, 16, que dice que a quienes nosotros obedecemos, este es nuestro amo, sea el pecado para condenación o sea Dios para justificación. Es decir, la libertad está presta en donde nosotros tenemos la obediencia. Entonces, muchas veces, especialmente a nosotros como creyentes de Jesús,
entiende que nosotros estamos limitados, que nosotros no estamos gozando, que nosotros somos aburridos y todas estas cosas, pero eso es porque las personas todavía no se le ha revelado lo que es el evangelio, lo que es la cruz, lo que es Jesús, el precio que él pagó. Y claro, yo también lo podía decir cuando antes no conocía a Jesús. Yo recuerdo que tenía primas y cuando le veía así como estaban y yo decía, uy, qué aburrido, ahora no podemos ir a bailar y un montón de cosas, ¿no? Porque era mi condición humana de no poder entenderlo a ellas en esa decisión que tomaron de estar con Jesús. Yo no lo podía entender. Y por eso no hay palabras que puedan hacer nosotros movernos de cómo estamos. Simplemente cuando la palabra se revela en un corazón, entonces ya tú no necesitas información. Tú no necesitas que un hombre te diga lo que tienes que hacer. Tú ya dices como aquellas personas, hubo una samaritana que se encontró con Jesús y Jesús le habló y levantó su conciencia y la mujer quedó totalmente conmovida al recibir la palabra de Jesús porque le reveló su condición. Ella estaba presa en sus tradiciones y Jesús la trajo en la libertad con la palabra de él. Y ella fue a decirle a todo el mundo que se había encontrado con uno que era su libertador. Se puede decir esta palabra y ella empieza a decirle a las personas lo que le había pasado. Y a mí me llama la atención luego que las personas le dicen, ya nosotros conocemos quién es Jesús, ya no lo conocemos por tu palabra, ya nosotros nos encontramos con él. Gloria a Dios. Y ese es mi gran anhelo, que un día cada uno de los que estamos aquí y de los que van a escuchar y escuchan estas palabras, que puedan decir, ya yo no eres tú que me tienes que decir. Dice la palabra que no va a haber necesidad que se predique, porque el Espíritu va a hacer la función en las personas que ya tienen la conexión de buscar a Dios. Entonces, Dios desde el principio está viendo que busca esa libertad. ¿De qué? De que Dios no hizo robot, Dios hizo seres humanos con la capacidad de decidir. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen, los que están aquí, tomaron una decisión. El que vino tomó la decisión de venir, el que se quedó tomó la decisión de quedarse. Entonces nosotros estamos diariamente, desde que nos despertamos, estamos confrontando miles y miles de decisiones, ¿sabe? Entonces lo que nosotros decidimos, en eso está nuestra libertad. Dice la palabra que ha puesto dos caminos delante de nosotros, el bien y el mal. Y nosotros podemos decidir a cuál nosotros vamos qué camino nosotros vamos a caminar. Amén. Entonces, lo más importante que quiero establecer la base de entender que nosotros no somos robots. Tenemos una voluntad. Podemos decidir. Decidimos mal o decidimos bien, pero decidimos. El Señor dice, he puesto dos caminos. El Señor le advirtió a Adán, le dijo, no comas de esto, porque si lo comes vas a morir. ¿Sabe? Entonces esa palabra que Dios le dio a Adán, el enemigo la divertizó para que la libertad que gozaba Adán de estar en la presencia de Dios, de tener a Dios cerca, de ser amigo de Dios, de ser usado por Dios, que esa libertad se convierta en una esclavitud. En el momento que el hombre cayó, se convirtió en esclavo de lo que él le obedeció. Yo quiero que entiendan esto. Cuando tú caes a obedecer las propuestas contrarias a la de Dios, entonces viene la esclavitud. Y es ahí donde nosotros nos volvimos esclavos de nuestros desenfrenos, del deseo, esclavo para buscar la riqueza, esclavo de la mentira, es decir, se activó la iniquidad en el hombre. La iniquidad es algo con lo que nosotros nacemos, ciertamente. El salmista está diciendo en el Salmo 51:5, dice, en pecado me concibió mi madre, su madre lo hizo, y es eso que viene de nuestra, de nuestra descendencia,
por la caída del hombre. Pero Jesús está diciendo, quiero llevarlo así, de tanto en tanto nosotros hemos visto en la Biblia, se puede leer cómo el Señor levanta libertadores para poder libertar de yugos que tenía el pueblo, pero físicos. Es decir, el pueblo de Dios duró 400 años esclavo de Egipto. Y Dios se lo había dicho a Abraham, de que él puede libertar 400 años. Luego el Señor levanta un libertador que fue Moisés. Y Moisés liberta al pueblo en la dirección de Dios, del pueblo de Egipto. Pero, ¿cómo liberta él el pueblo? Lo liberta de un estado donde estaba territorial. Ellos estaban en Egipto y él los saca de Egipto. Y eso sucedió. Y lo lleva y le da la promesa de la tierra prometida. Sale el pueblo de Egipto, es libre del faraón, es cierto, pero estaba libre de ser esclavo conforme al gobierno y conforme al territorio. Pero dentro de ellos había todavía una esclavitud. Dios levantó hombres, levantó a Moisés, luego levantó a diferentes jueces que se levantaban, levantó a Josué para seguir la liberación del pueblo y conquistaron sus reinos, más de 31 reinos. Ellos conquistaron y fueron libres hasta alcanzar la promesa de la tierra. Y es lo que ahora vemos como el pueblo de Dios, como ese pueblo que fue en la conquista de esos libertadores. Pero vemos que en Jesús es diferente. Cuando Jesús llega, las personas están creyendo que nuevamente surge un libertador como Moisés, que lo va a libertar de lo que era el yugo romano y de lo que ellos estaban viviendo en este momento políticamente. Y por eso es que ellos se confundieron en cuanto a cómo si el Mesías prometido va a traer libertad. Lo que ellos no pudieron entender, que la libertad que traía el Mesías era una libertad espiritual. No tenía que ver con una libertad de sacarlo de un territorio, sino sacarlo de una condición. Entonces, para poder cambiar de condición, nosotros tenemos que cambiar de posición. Y la posición tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón. Amén. Vamos a escudriñar un poco más sobre esta palabra dicha por Cristo. En el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ellos creyeron en Jesús, los judíos. Ahí no está hablando con discípulos, sino que está hablando con los que escuchan, con los que pueden escuchar, a los que creían en él porque le seguían. Muchos de ellos le seguían por los milagros, por los peces y los panes multiplicados. Muchos de ellos le seguían por los favores que Jesús había hecho en la vida de ellos. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, hay una palabra que se llama permanencia. Diga conmigo, permanencia. O sea, eso no me está hablando de algo que hoy sí, mañana no. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces la inconstancia no concuerda con la libertad. Cuando una persona es libre, una persona también está afirmado en la libertad a la que fue llamado. Amén. Entonces ella está diciendo, permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Yo quiero extraer el punto número 1. Antes de ser libre, primeramente tienes que ser discípulo. Y aquí está hablando de verdaderamente. Y me llama la atención esa palabra, que es un adjetivo y que lo podemos ver como está diciendo verdaderamente. Cuando usted dice la verdad, es verdad, es como una cuestión, tú estás cuestiona, pero cuando tú dices verdaderamente es porque hay otros argumentos que podrían ser falsos. Si yo te digo es verdaderamente mis discípulos, significa que hay personas que aparentan ser, pero realmente no lo son.
Y Cristo está diciendo cómo tú puedes ser verdaderamente. ¿Cómo tú puedes ser verdaderamente? Permaneciendo en la palabra de Él. Es decir, permanecer en la palabra es obedecer la palabra, es escuchar la palabra, no solo ser un oidor olvidadizo de la palabra, es respetar la palabra, es creer la palabra, es accionar la palabra para poder nosotros permanecer en esa palabra. Y dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ahí vienen los discípulos. Y entonces, oigan cómo viene la conjunción del versículo 32 y dice, y conoceréis la verdad. Cuando hay una conjunción, hay una condición. Es decir, si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y en consecuencia de que ustedes permanecen, son verdaderamente mis discípulos y entonces, por eso, parafaseando yo, para que me entiendan, conoceréis la verdad. O sea, hay una condición para conocer la verdad. ¿Cuál es la condición? A ver si entendieron lo que he dicho ahora. ¿Cuál es la condición? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra, es decir, exacto. Entonces, ¿quiénes permanecen? ¿Qué son? Verdaderamente libre. Verdaderamente los discípulos. Estamos por discípulos. Estamos los discípulos. Exacto. ¿Y qué pasa luego que ya permanecen en la palabra y son verdaderamente sus discípulos? Serán libres. Serán verdaderamente. Conocen la verdad. Lo que me quiere decir que quien no permanece en la palabra no tiene oportunidad de conocer la verdad. Para yo poder conocer la palabra, yo tengo que permanecer en ella. ¿Cómo permanezco? Yo tengo que leerla diaria. Yo no entendí, mañana la leo. Yo no entendí, la vuelvo a leer. Yo no entendí, le pregunto al Señor. Yo no entendí, yo vuelvo a reflexionar. Yo no entendí, yo le escribo. Yo no entendí, yo pregunto. Entonces, yo tengo que llegar al punto de que esa verdad se me revele. Conoceréis la verdad. Entonces vamos a conocer la verdad. Y la verdad es Jesús. Jesús dice en su palabra también, yo soy la verdad. Yo no soy una verdad, la verdad. Cuando nosotros utilizamos un artículo que es determinante y no indefinido, o sea, voy a usar, por ejemplo, una verdad, entonces me quiere decir que hay varias verdades. Pero cuando yo digo la verdad, no hay forma de que haya otra cosa, sino es la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Pero ahí es cuando dice también que la verdad nos hará libre. Exacto, yo soy la verdad. No, ese es un pasaje de Juan 14:6 que está diciendo, Jesús dice mismo, yo soy la verdad, yo soy la vida, Él es el camino. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. No hay una manera de conectar con Dios si no es por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio para esa conexión. Jesús pagó el precio para la reconciliación de los hombres. Jesús fue a la cruz. Jesús murió por nosotros y por eso se hizo nuestro libertador. Y es un libertador que no tiene que ver con un territorio como Moisés. Moisés hizo su función y ni siquiera Moisés pudo llegar a esa tierra prometida porque eran promesas en ese momento de la tierra prometida, promesas que se iban a terminar, promesas condicionales. Pero en Cristo la promesa de la salvación no tiene que ver con el hombre, tiene que ver con Él. Lo que hizo Jesús en la cruz es lo que está asegurado y que le asegura al hombre la libertad. Amén. Entonces podemos ver en este pasaje, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad sola no te liberta. O es decir, yo te puedo decir a ti, Cristo es tu Salvador. Es una verdad y tú lo escuchaste. Eso no te liberta. ¿Sabe lo que liberta? Permanecer. El conocimiento de la verdad. Si yo tengo la verdad, hay muchas personas que saben lo que es bueno y no lo practican. Como dice la palabra de Dios en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se es transgresor. Es decir, que no vale solamente que tú tengas un conocimiento
sin un accionar de lo que tú conoces. Y dice, os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yo quiero detenerme en esta parte, porque ya hablé de que Jesús está hablando cómo son libres. Pero esas personas que estaban ahí, que dentro de ellos estaban los fariseos, aquellos que estaban persiguiendo a Jesús, aquellos que estaban solamente ahí, pero no porque tenían una intención de seguir a Jesús y de ser sus discípulos. Amén. Entonces, por eso que dice al principio, digo entonces Jesús a los judíos, a los que estaban ahí, no dijo a los discípulos, ustedes van a ser, si ustedes de los judíos que están aquí, ustedes entonces salen de ahí, permanecen a la palabra, no solamente vienen a escuchar, sino que yo tomo la decisión de que yo voy a creerle al Señor, de que yo voy a tomar a Dios en serio, entonces, y voy a permanecer en esa palabra. Entonces, cuando ellos hablan, es impresionante cómo ellos hablan, y eso siempre es una forma de hablar de las personas que buscan la propia justicia. ¿Cómo? Ellos están diciendo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No era verdad. Ellos duraron 400 años de esclavo. Entonces, la actitud de una persona que realmente no quiere entender la verdad es siempre buscando una justificación. Era más fácil para ellos aceptar su condición de esclavitud espiritual, pero ellos se recodiaron en decir que ellos son linaje de Abraham. Es decir, como yo sé de Dios, yo estoy bien, yo soy hija de Dios, yo, tantas cosas. Pero cuando nosotros decimos, esta es mi realidad, y al conocer mi realidad, que realmente tanto tiempo yo no lo he conocido. La palabra habla de la historia de Job. Job creía que tenía una justicia, que conocía a Dios y hacía sacrificio. Y el hombre era un hombre que tenía muchos valores, pero no conocía a Dios. Al final de su proceso, al final, él está diciendo, de oída. Es decir, yo te escuché de oída, te había conocido. Y dice, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final de su vida, allá en Job 38, él está hablando, tiene un encuentro con Dios, y entonces entiende que él no era tan justo como él creía, que él no era tan bueno como él creía. Porque cuando se revela Dios a la vida de cada ser humano, nosotros vamos a ver nuestra condición de pecadores. Vamos a ver nuestra condición de estar separados de Dios cuando se revela Él. Hasta que no viene esa revelación, ellos no van a entender. Y los judíos, estos judíos, no entendieron. Y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ellos no entendieron. Número uno, estaban en esos momentos bajo el yugo de los romanos, y realmente no eran libres. Tenían que pagar impuestos altísimos a los romanos, no eran libres. O sea, no estaban en libertad, pero ellos estaban en una reputación que ellos guardaban de orgullo. Porque ellos tenían el orgullo de ser los hijos de Abraham, de ser la nación santa, de ser el pueblo escogido por Dios. Pero ese fue el problema que pasó, como dice en Juan 1:12, que dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios, porque dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Esos judíos, Jesús vino a los suyos. Dios lo llamó a la oveja perdida de Abraham, a ellos lo mandó, porque Dios tenía una promesa con Abraham. Pero como no lo recibieron, entonces esto... Y era un plan de Dios, ¿no? Se extendió a nosotros los gentiles para abrazar esa salvación que Cristo conquistó en la cruz. La promesa de Dios de libertar al pueblo de la esclavitud espiritual la cumplió, pero ellos la rechazaron. Entonces nosotros nos hicimos pueblo porque por el rechazo de ellos, nosotros nos hicimos pueblo por el plan de Dios que tenía para que nosotros formáramos parte del pueblo de Dios, de la Israel espiritual de Dios. Amén. Amén. Entonces, esto es un regalo de Dios y dice, jamás hemos sido esclavos. Y Jesús le respondió a ellos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, tú no, Jesús, ellos hablan de una condición externa y Jesús lo lleva a la condición del corazón. Le dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado, como le mencioné anteriormente en Romanos 6:16.
¿no? Lo que nosotros obedecemos, de eso nos hacemos esclavos. Y dice él, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, el esclavo es aquel que no alcanza la libertad porque no permanece, porque no se rinde, porque no reconoce que necesita del Señor, porque no es que va a decir, yo me porto bien para complacer a Dios. El que es libre no se esfuerza para portarse bien. La gracia de Dios manifiesta que Dios está contigo, y esas cosas que antes tú anhelabas ser, tú la desprecias. Tú sabes que eres salvo cuando tú desprecias lo que antes te gustaba. Si te sigue gustando y tú no tiemblas ante hacer las cosas malas, entonces tú tienes que cuestionarte. Porque cuando no es que lo hagas mal, porque cada rato cuando yo hago algo que no está bien, que por cierto casi todos los días es algo que pienso que no está bien, y yo digo, ay Señor, y siento tanto dolor, perdóname, no debí de decir así, no debí de pensar así, y me quiebro llorando porque yo tengo temor y no quiero desagradar a Dios. Yo no busco a Dios por temor a ir al infierno, sino por el temor que tengo de no estar en su presencia. Yo no pienso en el miedo del terror, el diablo y eso, el infierno, no. Yo lo que pienso, ¿cómo yo puedo vivir después que yo lo conocí a Él? ¿Cómo yo puedo dejar a ese que me libertó? ¿Cómo yo puedo escapar de ese que me dio su amor? Y estoy con Él por amor, no por obligación. Y es muy diferente. Cuando no es una religión la que te levanta, la que te pone a orar. No es que, ay, déjame ayunar porque tengo que ayunar, déjame ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, déjame hacer porque tengo unos ejercicios espirituales que los tengo que practicar. Pero cuando tú dices, es que yo no tengo otra forma de vivir ahora. Es que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no me voy a rendir? ¿Cómo no me voy a rendir? Y cada día necesito la gracia. Decir, Señor, líbrame de los errores que se me son ocultos. Oye, cámbiame todos los días. Pablo dice, imagínate, el apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que quedó atrás, yo prosigo. Y él mismo dice, en una parte de la palabra, en Romanos 7 creo que está la palabra, y dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, él dice, lo que yo quiero hacer, yo no lo hago, y lo que yo hago no debo de hacerlo. Entonces me descubro que hay una ley que está en mí, en mis miembros, que es esclava. Y dice en ese momento, ¿quién me va a librar? ¿Y sabe qué responde él mismo? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. El único que puede librar el cuerpo de muerte. ¿Sabe qué quiere decir cuerpo de muerte? Los romanos usaban un castigo, y el castigo era el siguiente. Cuando alguien, ellos querían castigarlo, le enganchaban un muerto aquí atrás, en la espalda, y se lo ponían ahí, y la pudrición del muerto hacía que ellos también alcanzara ese estado de pudredumbre. Entonces ese era un castigo torturoso, y ese símbolo lo tiene Pablo para el pecado. Es algo que está ahí y que va poco a poco llevándonos a la condición del muerto. Poco a poco. Y cuando ven a ver, ya el cuerpo del muerto y el cuerpo del vivo ya es el mismo cuerpo. Ya el vivo ya no está vivo, sino que está muerto con el cuerpo de muerte. Y Cristo vino a libertarnos. Aleluya. Qué bueno que podemos contar con eso, de que no vamos a quedar así, que Cristo venció la muerte. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Él eliminó el acta de los decretos, esos mandamientos que nos eran contrarios. Dice que la clavó públicamente, avergonzó el diablo, eliminó. Es decir, hay un decreto. Podemos entender esto, un acta que dice condenado, todo eso tú lo hiciste, sí, pero vino Jesús y rompió. Esta deuda la pago yo. ¿Cuál es la deuda que tiene Robert? ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda que tiene Heidi? ¿Cuál es la deuda que tiene Juan? ¿Que tiene Jan? ¿Cuál es la deuda? Aleluya.
aleluya, que tiene Erika, que tiene María, que tiene Joja. ¿Cuál? Yo la pago. No me importa cuánto es, yo la pago, dijo Cristo. No me importa cuánto hayas pecado. Ay Dios, gracias Cristo. No me importa lo que tú has hecho. Le digo a aquella mujer, ¿dónde está lo que te acusan? Yo no te acuso. Levántate y no peques más. Eso es libertad. Eso es libertad. Que no es que tú lo hiciste mal, tú lo hiciste mal, tú lo hiciste mal. No. Yo me voy a examinar primero a mí. Lo que yo tengo. Decía el día pasado que me estaba dando un taller que era en Libertad con Cristo, un taller que di por Zoom. Y el Señor me manifestó algo para dar lo que de verdad me dijo mucho. Y es que Moisés era libre. Moisés no vivía en Egipto, no era esclavo. Y es por eso que Dios saca a Moisés como libertador. ¿Saben? Entonces, nosotros no podemos decirle al otro lo que tiene que hacer cuando nosotros primero tenemos que saber lo que tenemos que hacer nosotros. Porque cada uno de nosotros va a entrar a un encuentro con Dios. Nosotros no vamos a entrar con familia, ni con marido, ni con esposa, ni con amigo. Esto es un tú a tú con Dios. Eso es tú y Dios. Nos vamos a presentar individualmente, ¿sabes? No hay excusa, es solo, ¿no? Porque la mujer que tú me diste, yo siempre digo el síndrome de Adán y Eva, que dijo Adán, la mujer que tú me diste, es decir, Dios, tú eres culpable. Y Eva dijo, la serpiente me engañó, es decir, la serpiente es culpable. O sea, ¿y sabe lo que pasó? Que como no era Adán culpable, y no era Eva culpable, Satán cogió la culpa, pero esa culpa que él cogió, lo hizo que se convirtiera el Dios de este siglo. Lo hizo que se convirtiera en el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque no asumieron la culpa. Mira qué grave es no asumir la culpabilidad que tenemos. Porque si Adán hubiese dicho, es verdad, Padre, tú tienes razón, yo me dejé llevar de Eva y pequé. Pero la Biblia no me registra que ni Adán ni Eva se arrepintieron, se justificaron. Escuchen esto, escriban esto, no te justifiques. No se justifiquen, no tenemos forma para justificarnos. Cada uno de nosotros tenemos que asumir. Y al asumir lo que nosotros tenemos, entonces tenemos una oportunidad de ser perdonados. Solamente así. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, la libertad es donde está. Y cuando hablamos de estar, estamos hablando de posición. Es decir, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Está rondeando Jesús antes de que el Espíritu se derramara en los discípulos. Él dice, el Espíritu está con ustedes y estará en ustedes. Todavía no estaba en ellos. Y puede ser que el Espíritu esté en el ambiente, el Espíritu viene y sale, el Espíritu está, pero cuando dice que el Espíritu va a estar en vosotros, es solamente la manera que nosotros vamos a poder ser libres. Porque el Espíritu se encarga de traernos lo de Cristo. El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu es el que nos consuela. El Espíritu es el que nos guía, que nos habla. Pero para tener el Espíritu necesitamos tener a Cristo. El Espíritu no viene sin Cristo. El Espíritu, tenerlo nosotros, es una respuesta de que Cristo entró en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y dice la palabra en Gálatas 5, firmes en la libertad. Dice el versículo 5, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez, diga conmigo otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando dice otra vez, significa una vez tú eras así, no lo vuelvas a hacer otra vez. Al yugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan que está obligado a cumplir toda la ley.
La circuncisión es algo que el Señor había puesto, le había dicho a Abraham como un símbolo de derramamiento de sangre, que siempre fue sangre, y era el prepucio de los hombres que era quitado, y de esta manera ellos se hacían pueblo, ¿sabe? Pero ya con Cristo no necesitaban hacer esta ceremonia, porque Dios había hablado de circuncidar el corazón. Es decir, Dios quería todo lo que estaba por dentro. Y cuando hablamos de corazón, hablamos del alma, hablamos de sentimiento, hablamos de voluntad, hablamos de pensamiento. Nosotros somos seres tridimensionales. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo, o sea, tanto el alma como el espíritu están en este cuerpo. Y la parte más profunda nuestra es el espíritu. Pero lo que se conecta con Dios es el espíritu. Por eso necesitamos el espíritu. Porque el alma no se conecta, el alma hay que darle orden. David decía, alma mía, tú le tienes que adorar. Y le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque el alma quiere cosa, el alma tiene deseo. Y es el alma que pecara que va a morir. Cuando nosotros somos salvos, el Señor salva nuestra alma porque nos regeneran en el espíritu para que nosotros vayamos teniendo la forma de Cristo, teniendo la mente de Cristo. Y es así como nosotros somos regenerados por el lavamiento del Espíritu. La salvación es un evento, pero la liberación es un proceso. ¿Hay alguien aquí que diga, yo quiero entrar a ese proceso? El proceso dura toda la vida. Yo estoy en el proceso, estamos todos en el proceso. ¿Sabe? Hay niveles de proceso. Yo decía el día pasado que cuando estás en un hospital hay personas que están en intensivo, hay otras que están en consulta, hay otras que le van a dar de alta, hay otras que le están operando, y así mismo es en el mundo espiritual. Estamos en un hospital donde hay diferentes condiciones, diferentes diagnósticos, ¿sabe? Hay uno que solamente fue a consulta, hay otro que le dijeron ya estás bien, está dado de alta, como la casa del alfarero. Dice que la casa del alfarero, que representa la mano de Dios, es que hay personas que están en la vitrina, se están exhibiendo, o sea, lo que podemos estar ministrando, estamos predicando, no sé, a los que Dios puede estar usando. Y hay otros que están ahí, que están en la rueda, que lo están moviendo para ver si sale algo de ahí. Y hay otros que de la mano de Él se le caen. Es decir, tanto en la mano de Dios, estando funcionando, hay personas que aún conociendo a Jesús, que aún conociendo esa verdad, se le caen de la mano a Dios. Pedro, por ejemplo. Pedro, aunque amaba a Dios, le falló a Jesús. Él lo amaba. No era que no lo amaba. Es que todavía no tenía el Espíritu, todavía no estaba redireccionado. Y él negó a Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender lo que Dios está hablando. Y dice el versículo 2, miren que yo, Pablo, les digo que si se... Bueno, esto ya lo he dicho, el versículo 4. Ustedes los que por la ley se justifican se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. Esto a mí me marcó. O sea, los que están con la ley, los que están justificándose por la ley, dice que han caído. ¿Cómo es? Como yo voy a llevar la ley, yo tengo que llevarle ceremonia, yo tengo que cumplir las cosas, un ritual de cosas para aparentar de que yo soy. Y es negar la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo, un favor. Pero la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, conmigo, a mí se me reveló un versículo que está en Jeremías 31, que dice que el Señor se me reveló hace mucho tiempo con amor eterno. Dice, por esto prolongué mi misericordia. La misericordia que Dios extendió para mí no me trajo la salvación. Solamente estuvo la pausa de decir, déjame guardarla, y viendo que estábamos haciendo lo malo y guardando, pero luego la gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Quiero leer esta parte que dice en la Biblia, la libertad se refiere a la capacidad de actuar y tomar decisiones sin estar sometido a la esclavitud.
la opresión o las restricciones impuestas por otros. Es un don divino que se menciona en varios pasajes bíblicos y se considera esencial para vivir una vida plena y en armonía con Dios. Esa libertad a la que Cristo quiere que nosotros nos entremos y que nosotros podamos decir que realmente queremos ser verdaderamente libres. Yo voy a mencionar algunas cosas que tengo por aquí, que son cuando nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Aleluya. ¿Han entendido un poquito? Sí. Gloria a Dios. Recapitulando, antes de dar esto, de hacerlo así para que nosotros hagamos conciencia de lo que es, cómo nosotros nos hacemos verdaderamente libres. Hemos dicho que hay que permanecer, que hay que conocer la palabra, que hay que haberle entregado la vida a Jesús. Tenemos que tener la seguridad de que nuestros nombres no están más en el acta de los decretos, sino que están en el libro de la vida. Una vez salvo, es una salvación tan grande, ¿sabe? Como dice la palabra, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Esto que Cristo nos ha dado y que quiere que nosotros lo vamos a tomar. Y voy a mencionar algunas cosas, cómo nosotros podemos llegar al punto de estar verdaderamente libre en base a todo lo que anteriormente he dicho. Y número uno es reconocer, como lo dije anteriormente, pero se lo voy a ahora enlistar, y es reconocer. Adán y Eva no reconocieron que lo hicieron mal, ellos se autojustificaron. La palabra dice en Salmo 51:5, pues yo reconozco mi culpa y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos tuyos, para que seas tú hallado justo. Es decir, yo reconozco, yo acepto, yo no me niego. ¿Cuántas personas vemos que dicen, no, mire que yo quería hacer? La semana pasada hablamos de eso, de la forma de Saúl. Como Saúl se recodió y dijo, no, si yo lo hice, Dios lo mandó a matar a todos los amalecitas, a ese grupo de enemigos que después iban a hacer que ellos pecaran y que se separaran de Dios si estuvieran ahí. Y él le dijo, tienes que eliminarlo. A veces no entendemos, Dios nos manda a quitar amistades, como lo he dicho en otras ocasiones. Hay Lot, que era el sobrino de Abraham, que dice la palabra que cuando él se separó de Lot, él pudo ver la visión de Dios y Dios le trajo bendición. Amén. Y a veces hay Lot que son ciertamente lo que portamos como la parte del cuerpo de muerte que no nos deja ver la gracia de Cristo. Número 2, arrepentimiento. Una vez yo reconozco, yo tengo que arrepentirme. O sea, no es como que, ok, yo reconozco que estoy mal, como dijo el mismo Saúl, yo sé que pequé, pero vamos a adorar a Dios, ven, vamos. Y no cambió, no se arrepintió, no se humilló. Un corazón contristo y humillado jamás Dios lo va a rechazar. La palabra de Dios dice en Hechos 3:19, dice, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos nosotros ahora para ser salvos? Porque escucharon la palabra y dice, ¿ahora qué hacemos? O sea, yo me di cuenta, reconozco que soy pecador, ¿ahora qué hago? Y ellos hacen la pregunta, ok, ya me dijiste que soy pecador, ¿es verdad? ¿Ahora qué hago con esto? Y él dice, arrepíntanse y conviértanse, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. ¿Sabe? Judas, él sintió remordimiento, no se arrepintió. ¿Por qué? Porque no cambió de posición. Él fue a donde los judíos devolvió el dinero, pero luego se ahorcó. ¿Sabe? Y el que se arrepiente no anda en culpa. El que se arrepiente ya el diablo no lo acusa. Escriba eso. El que se arrepiente ya el diablo no lo acusa. No lleva la culpa encima. Y en Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado y se aparta, recibe misericordia. Es decir, no es que yo confieso, ay, es verdad, yo soy tan mala, sí, es verdad, yo soy. Hay gente que le encanta decirse de sí misma cosas malas.
pero no cambia. ¿Para qué lo dice? Y le voy a decir algo. El día pasado el Espíritu me revelaba algo. Cuando alguien se acostumbra a decir, es verdad, yo estoy malo, es verdad, yo soy mal, y sigue así, se levanta un espíritu de culpa. ¿Por qué? Porque estás sabiendo, estás reconociendo que está mal, y igual sigues haciendo lo malo. ¿Saben? O sea, si lo que fue derribado, tú lo vuelves a construir, transgresor te hace. Bendito Dios. El Espíritu de Dios es que hace esa función en los seres humanos. Y ahora podemos ver, por ejemplo, ahí tengo el número 2 es arrepentimiento y el número 3 es renunciar. En 2 Corintios 4:2 dice la palabra de Dios, antes bien renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendémonos a toda buena conciencia delante de Dios. Es decir, yo voy a renunciar, yo conozco que yo tengo que renunciar. En estos momentos hago meditación de qué yo tengo que renunciar, ¿ok? Yo reconocí esto. Yo me arrepiento de esto, ahora yo renuncio de esto. Esta es la tercera parte. Y después dice, en la número 4, desatarse en el nombre de Jesús. Es desvincularse. De esto no puedo hablar hoy porque es una parte muy extensa que son puertas abiertas, donde se incluyen maldiciones generacionales, donde se incluye trauma y accidente, donde se incluye un montón de cosas que abren la puerta para ligarnos a nosotros a ciertas cosas que Cristo ya pagó y quiere que disfrutemos esa libertad. En Juan 11:44 dice, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Decir que luego de ser resucitado, Lázaro necesitaba ser desatado. Y en desatarse es la ligadura de todas esas cosas que estaban por ahí. Solamente yo hago así mención y algo muy que me impactó mucho, y es la historia cuando Jesús manda a buscar a ese asno. En Lucas 19 dice, vayan a la aldea que está frente a ustedes, cuando entren en ella hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si a alguno le pregunta por qué lo desatan, le responderán así, porque el Señor lo necesita. Y a mí esto me conmovió. O sea, para que Jesús pueda usarnos, tengamos que estar desatados. Y esto es un símbolo en el servicio, de que Él dice, lo van a desatar para poder Jesús montarse encima de ese asno. Y nosotros representamos esos asnos, que Él los sana. Cuando Jesús pasa por ahí, empiezan todos sana, sana. Él estaba montando ese asno, pero esas palabras eran para Cristo, no para el asno. Y nosotros somos eso. Cuando Jesús nos usa, solo somos esos como asnos. Es una simbología de entender que la gloria y la honra es de Él y no nuestra. Número 5. Aleluya. Echar fuera. Es decir, la palabra de Dios dice que Jesús nos ha dado poder para echar fuera todo demonio, toda operación de las tinieblas. Entonces, echar fuera, cuando decimos expulsar, es de una forma violenta, es decir, vete fuera de mi vida, todas esas cosas que están ahí, todo pensamiento. Entonces, echo fuera toda operación de las tinieblas que me quiera hacer esclavo, la echo fuera. Todo espíritu que puede estar ahí. La Biblia está cargada de cosas que nos están mencionando. ¿Qué espíritu puede estar operando para traer opresión, depresión, para traer amargura, para traer tantas cosas? Y luego que ya hemos hecho esto, el número 5 es resistir. La palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acerqueos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto es un pasaje bastante fuerte, porque está diciendo,
Si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. Hay personas que están resistiendo al diablo sin someterse a Dios. Primero es a Dios someterse y luego podemos resistir al enemigo. Dice en Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Es el número 5. Después el próximo número es el reemplazar. Reemplazar. En 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, ya los gobernadores como el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Reemplazar es que aquellas cosas que nosotros anteriormente hacíamos, nosotros reemplazamos por hacer cosas que agradan a Dios. Si antes usábamos, ¿para qué? Para nuestros labios, para decir mala palabra y decir blasfemia, nosotros tenemos que usar esos labios para adorar a Dios, para bendecir y no maldecir. Tenemos que reemplazar. Si tenemos un pensamiento mal, reemplazarlo. Y por eso, para reemplazar, necesitamos esas actividades que nos llevan a reemplazar: la lectura de la palabra, la reflexión, el ayuno, el servicio, el aportar para la obra de Dios, ¿sabes? Cómo fácil en el mundo nosotros usamos el dinero para ¿qué? Para emborracharse, para las drogas, para prostitución, para hacer tantas cosas que no convienen. Entonces dice un reemplazo, lo que tú usabas para hacer esclavo tus miembros, ahora lo usa para el avance del reino. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas alaban al rey que vive? Gloria a Dios. Entonces tenemos otra parte que se llama renovar la mente. Renueva tu mente. En Romanos 12 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un metanoia, un cambio de mente. Es decir, lo que yo pensaba así, yo ya no pienso así. Mira, cuando el pensamiento del hombre, así es el hombre. Si yo pienso mal, yo actúo mal, yo siento mal. Tú primero piensas algo, luego lo sientes y luego lo ejecutas. Y cada quien es debilitado por sus propias concupiscencias, que están en el pensamiento primero y en la ejecución del sentimiento del alma. Amén. Amén. El número 8 es ponerme arraigado en la iglesia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto y más cuando veis en aquel día se acerca. Es decir, cuando nosotros estamos aquí congregándonos, buscando, hay personas que dicen, yo busco a Dios a mi manera, pero Dios estableció de que tenemos que estar en una iglesia local, en un lugar donde haya un pastor, una pastora, alguien que te guíe, porque las ovejas no ven, y para eso está el pastor, para enseñarle. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Dice que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tus varas y callado me infunden aliento. La vara y el callado, hay momentos de una vara y el callado, es decir, es un bálsamo, una herida, pero eso lo hace el pastor porque conoce las ovejas. Y las ovejas son de Dios.
Pero Dios le dijo a Pedro, por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Es decir, tenemos el encargo de apacentar las ovejas del Señor. Y lo hacemos en una congregación. También la palabra lo dice en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, es un mandato de que nosotros podamos estar en un lugar donde nosotros podamos ser guiados, donde nosotros podamos ser discipulados, donde nosotros podamos ser instruidos. Y luego que todas estas facetas hayan pasado, que nosotros reconocimos, que nosotros nos arrepentimos, que nosotros renunciemos, nos desliguemos, que nosotros se eche fuera todo eso, que nosotros resistamos. Entonces viene la parte de servicio, porque en el servicio, si no estamos ociosos, entonces nosotros vamos a poder resistir, nosotros vamos a poder tener la consistencia de no volver a caer en lo que Dios ya nos libertó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Yo creo que Dios nos ha traído esta palabra. El Señor dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él ha dicho una palabra que ya estaba escrita en Isaías 61, y Él abre el rollo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Dios. Y Él empieza a decir, para enmendar los corazones quebrantados, para poner en libertad al oprimido y para proclamarle libertad al cautivo. Entonces hay algo que me llamó la atención. La libertad se la dan a los oprimidos. Los oprimidos somos todos. Todos podemos tener opresión. Un día puedo estar triste. Un día yo también necesito. Yo soy también una oveja. Yo también cuando necesito llamo a mi pastor. Yo necesito, mire, ore por mí. Yo necesito también que oren por mí. Es decir, todos necesitamos a alguien que nos ayude, que nos instruya. Pero cuando ya tú eres libre, que recibiste a Jesús, tú eres un oprimido que puede estar en libertad. Pero dice, proclamo libertad al cautivo. El cautivo es aquel que no conoce a Jesús, que todavía no le ha entregado su vida a Jesús y que solamente puede escuchar la palabra, pero sigue siendo cautivo. Mientras que el oprimido puede estar en libertad. ¿Por qué? Porque ya está del lado de la luz. Amén. Amén. Así que Dios pagó un precio muy alto por nosotros. Y esa herencia de libertad la tenemos nosotros. Quiero que se pongan de pie para leer esta palabra de Miqueas 7:8 y oramos. Gloria a Dios. Trae luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Y esa enemiga es el pecado de nosotros mismos. Y voy a volver a leer. Jehová trae luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. 7 veces se cae el justo y 7 más se vuelve a levantar. El justo cae, pero dice que si el justo se salva con dificultad, que no será el impío. Amén. Entonces es algo muy importante. Yo quiero en estos momentos que vamos a ponernos en comunión, y ahí donde están, si hay algo a lo cual le queremos presentar al Señor, si queremos como hacer ese pacto de reconciliación, de decir yo renuncio, de decir sí, renuevo mi voto contigo, yo necesito entrar al 2025 con la seguridad de que tú estás diciendo, esa es mi hija, ese es mi hijo amado de quien tengo complacencia, que yo no voy a entrar empujones al 2025, sino que yo voy a entrar como una princesa, como una hija de Dios, como alguien salvado, como alguien libre, no como alguien que se tiene que encorvar porque puede estar escapándose de Jehová. Aleluya. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. La palabra que me has dado en este día, verdaderamente libres, ha sido pronunciada, Dios mío, en este día, Dios mío. Y hoy yo te pido, Dios mío, Padre, te ruego, Dios, yo te suplico, Espíritu Santo de Dios,
que ya no más oidores olvidadizos, que ya no más procrastinar la decisión de la fidelidad para ti, a la fidelidad a que tú nos has llamado. Yo te pido por la vida de cada uno, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, que aunque este momento se termine, la palabra le persiga, la palabra se esté repitiendo en su mente, la palabra esté hablándole en su conciencia y puedan salir de la oscuridad si hay alguien en la oscuridad, que esas zonas que no han sido entregadas a ti, esas partes de la mente, del cuerpo como Cristo, tú estás diciendo que si mi ojo me es caución de pecar, que me lo quite, quitar todo, arrancamos todo, derribamos todo lo que nos separa de ti, arrancar, derribar y destruir, para que tú plantes y edifiques en ese vino nuevo derramado en odres nuevos, Padre. Te rogamos, Dios mío, derriba la incredulidad, derriba, Dios mío, la rebeldía, derriba, Dios mío, Padre, la obstinación, derriba, Dios mío, Padre, la opresión mental, derriba, Dios mío, Padre, los obstáculos, Padre. Y si hay alguien, Dios mío, donde se ha hecho pronunciación de maldiciones generacionales, por la autoridad que me da, cancelo toda operación en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí donde tú estás, si tienes que renunciar a cosas, es tiempo de renunciar, de expresar. En el nombre de Jesús, Padre, liberta, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Cristo de gloria. Tu sangre que limpia, tu sangre que perdona, tu sangre que redime. Pronunciamos estas cosas delante de ti, Señor. Y tú conoces a cada uno, Señor. Sella esta palabra para que produzca fruto al 100%, Dios mío, Señor. Y que un día no muy lejano yo pueda ver a algunos de ellos que están aquí dando testimonio de la libertad con la que viven, Dios mío. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Erika, pasa adelante que quiero orar por ti. Gloria a Dios. Vamos a orar por Erika, que está esperando un bebecito por ella y su bebé, amén. Así que vamos a poner en comunión para orar por ella. Aleluya. Padre eterno, Padre, en esta hora, Dios mío, Señor, yo te presento a Erika, Padre, delante de ti está. Y yo te suplico, Dios mío, tu protección, Padre mío. Padre Santo, que esta criatura que tú dices en tu palabra que es tu herencia, que cosa preciada el fruto del vientre. Padre, gracias, Señor, mi Dios, porque tú la has hecho portadora de vida, Dios mío, Padre. Y eso es un gran privilegio, Padre. Yo te ruego, Dios mío, Señor, que tú le des tu favor, fortaleza, Padre Santo. Y desde ya, Dios mío, Padre mío, presentamos esta criatura delante de ti, Señor, para que así como tú eres luz en ella, Padre, manifieste tu propósito, mi Dios, Padre. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, guárdala, protégela, cuídala, Dios mío. Señor, nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de la palabra. Llénala de paz. Llénala de ese amor, Dios mío, Padre, que ella pueda expresar. Tienes que expresar amor, expresar así, hablar así, amor, porque está escuchando lo que tú estás expresando. Y todo lo que tú expresas, sea negativo, sea queja, también lo está recibiendo tu criatura. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, Padre, que de los labios de Erika salgan esas palabras, Señor, Padre Santo, que active el amor desde ya para su criatura. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Guárdala, protégela, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por su vida, papá. Gracias por hacerle valiente y tomar la responsabilidad de llevar a su hijo en su vientre. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi amada princesa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, si hay alguien especial que necesita como oración o necesita reconciliación, encontrarse con el Señor y aún no lo quiere hacer en este momento, estoy a la orden. Si yo quiero como encaminarme, quiero renovar mi voto con el Señor, yo quiero estamos aquí a la disposición. No nos avergonzamos del Evangelio, que es poder de Dios. Y vuelvo a decir, no debemos de guardar el secreto al diablo, porque el secreto es el instrumento del diablo para mantenernos presos. Lo que confesamos es lo único que puede ser posible que nosotros nos sea perdonado.
Si las personas no confiesan, no puede haber el perdón. El perdón se manifiesta en los que se arrepienten. Entonces, por eso es necesario la confesión. Amén. Así que Cristo les ama a todos. Un aplauso grande al Rey que vive. Aleluya. Vamos a poner una adoración ya para cerrar y vamos en esa adoración de libertad. De que somos hijos de... Soy su hija. Gloria a Dios. Esa que yo canta libre soy en él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy. Vamos, abren la boca, lean por lo menos. No digan que no saben cantar, pero exprésenle al Señor. Soy hijo de Dios, Sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió. Aleluya. Libre soy en Él, libre en Él. Soy hijo de Dios, Sí lo soy. en tu casa, si soy para mí, Soy hija de Dios, sí lo soy. A ver, ¿con qué hacer ahí? yo soy quien dices que soy. Estás conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. estás conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hija de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si soy para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor. En tu casa, Dios, si soy para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias por la libertad. Gracias por el amor. Gracias. Aleluya. Gracias. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado.
de esa vida eterna. Vamos a darle un aplauso con vida, con vida, con vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga y muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a tomar un broadside, un tiempo de